Bienvenidos, mi nombre es Betiana Pérez y los voy a acompañar en este encuentro del curso de diagnóstico por imágenes sobre densitometría ósea y otras imágenes óseas en el climaterio. Vamos a tratar de cubrir el siguiente temario sobre cuál es la importancia de la densitometría, en qué consiste este estudio, a quiénes debemos pedirlo, qué regiones pueden evaluarse, cómo deben interpretarse los resultados, qué otros estudios debemos pedir para evaluar la salud ósea de nuestras pacientes y cómo tomar conductas a partir de dichos estudios. Sabemos que es muy importante evaluar la salud ósea de las pacientes, ya que una de cada 3 mujeres mayores de 50 años van a experimentar fracturas osteoporóticas. Así que este problema resulta sumamente prevalente y es muy importante saber quiénes de estas pacientes serán buenas candidatas para recibir un tratamiento y beneficiarse del mismo. Y las fracturas no dependen solamente de la resistencia ósea, sino de otros factores como el equilibrio, la fuerza muscular y el riesgo de caídas. Pero estimar la resistencia ósea mediante métodos analíticos puede ser sumamente útil. La resistencia ósea está determinada por varios factores, entre ellos la masa ósea, que es lo más fácilmente evaluable mediante la densitometría y la podemos ver como una baja densidad mineral ósea, pero también otros factores que son menos accesibles para evaluar en la clínica, como la calidad de los materiales esqueléticos. La macroarquitectura y la microarquitectura determinan la resistencia. La edad se constituye en un factor de riesgo independiente de fracturas. A igual densitometría, entonces, diferentes pacientes tendrán distintos niveles de riesgo de caídas, distintas alteraciones de la microarquitectura ósea y diferente edad, y esto va a implicar que tengan distinto riesgo de fractura. Para poder comprender los informes de densitometría, debemos conocer un poco cuál es la historia de la masa ósea a lo largo de la vida. La masa esquelética comienza a formarse antes de la vida postnatal y continúa aumentando durante toda la infancia y la adolescencia hasta alcanzar un pico de cantidad de hueso o de masa esquelética alrededor de los 20 años. Durante el principio de la adultez, esta masa esquelética se mantiene constituyendo lo que se conoce como pico de masa ósea. Al llegar al climaterio, la pérdida estrogénica rápidamente condiciona una pérdida de masa esquelética que continúa, aunque más lentamente, durante la posmenopausia alejada. Estos cambios no suceden de la misma manera en hombres que en mujeres, pero ya que las mujeres son el objeto de este curso, veremos solamente los cambios que en ellas suceden. Ahora, cuando alguna persona, por la presencia de comorbilidades o estilos de vida no saludables, no logra conseguir un adecuado pico de masa ósea, todos los cambios que ocurren en la posmenopausia serán mucho más acentuados y estará en mucho mayor riesgo de fracturas dada la reducción de su masa ósea. La densitometría ósea es un estudio que se utiliza para la medición de masa ósea y para estimar indirectamente la fragilidad esquelética de las personas. Se basa en la utilización de rayos X de energía dual para poder medir la masa esquelética y por este motivo es no invasivo y utiliza bajos niveles de radiación. Es un método de estudio que nos permite estimar el riesgo relativo de fracturas, es decir, tanto peor son las mediciones de masa ósea de una persona, mayor será su riesgo de fractura. La ISSD propone hacer una evaluación densitométrica en las mujeres de 65 años o más, en cualquier caso, en aquellas en transición menopáusica o posmenopausia que tengan factores clínicos de riesgo, como bajo peso, la utilización de medicamentos como corticoides o inhibidores de la aromatasa, por ejemplo, o enfermedades asociadas a baja masa ósea, como por ejemplo la celiaquía o la artritis reumatoide. Además debe hacerse la evaluación en personas con antecedentes de fracturas por fragilidad, definidas como fracturas por bajo trauma, es decir, igual o menor a una caída de propia altura. Esto, si bien parece fácil desde el punto de vista teórico, no siempre es difícil de estimar, pero en muchos casos nos quedará claro si una persona tuvo una fractura por fragilidad o fue por alto trauma. Además, todas aquellas que reciban tratamiento para la osteoporosis también deben ser evaluadas con densitometría. Estas indicaciones son indicaciones oficiales,
Sin embargo, podríamos considerar la evaluación densitométrica en toda mujer que potencialmente pueda beneficiarse de una evaluación anterior, ya que las personas sin factores de riesgo no van a ser evaluadas hasta los 65 años y en muchos casos podrían beneficiarse de la evaluación anterior. Los sitios que pueden analizarse en la densitometría se pueden clasificar como centrales y periféricos. Los sitios más importantes a nivel central son el raquis lumbar, que se evalúa con las personas en decúbito, el fémur proximal, que también se evalúa en decúbito y pueden hacerse ambos fémures o cualquiera de ellos indistintamente, aunque en general se acostumbra medir en la primera evaluación ambos fémures y en las evaluaciones de control medir el peor de ellos para evaluar cómo se comporta la densidad mineral en el peor sitio esquelético. Y dentro de las densitometrías periféricas, la de radio distal. Un análisis totalmente diferente que puede hacerse con la densitometría es en el análisis de composición corporal, que se utiliza con otras indicaciones, especialmente para evaluar cómo se comporta la masa muscular y la masa grasa de las personas, y que no se utiliza para evaluar el riesgo de fractura en personas adultas. Sin embargo, es importante conocer este detalle, ya que la densitometría de cuerpo entero no va a ser una opción para evaluar el riesgo de fractura de las personas y no debemos pedirla pensando que es más completa que otras evaluaciones. De estos sitios, ¿cuáles debemos pedir en cada paciente? El raquis lumbar y el fémur proximal deben intentar evaluarse en todos los pacientes que sea posible, pidiendo ambos fémures en la primera evaluación y solo un fémur, el peor de ellos, para las evaluaciones subsiguientes, aunque pueden pedirse ambos igualmente. El antebrazo está limitado para las pacientes en las que no puedan medirse o interpretarse las evaluaciones de raquis lumbar o fémur proximal, ya sea porque se trata de pacientes obesos, en los cuales la camilla no tolera el peso del paciente y por esto no pueden colocarse en decúbito sobre ella, o en el caso de la presencia de material protésico o de osteosíntesis, artrosis o fracturas ubicadas sobre el sitio a evaluar que interfieran con la interpretación. En el hiperparatiroidismo se solicita específicamente el antebrazo porque es un sitio donde es bastante evidente el impacto de la paratormona y por eso este sitio se pide exclusivamente en estos pacientes. La densitometría corporal total, como decíamos, no es adecuada para evaluar masa ósea en adultos, sino para hacer el análisis de composición corporal. Entonces, ¿cómo funciona el densitómetro? El densitómetro toma un objeto tridimensional, como por ejemplo en este caso un fémur proximal, pero esto lo hace sobre cualquier sitio esquelético, y luego de hacer incidir los rayos toma una imagen, como la que vemos aquí, en la cual tenemos un objeto tridimensional reducido a 2 dimensiones, es decir, como una especie de foto. En esa foto va a determinar sitios de interés, conocidos por sus siglas en inglés como ROI, en los cuales va a evaluar específicamente cómo se comporta la masa ósea. En estos sitios, luego de hacer incidir ambos rayos, determina qué cantidad de gramos de contenido mineral existe. CMO es la sigla para contenido mineral óseo, que también lo podemos encontrar como BMC en la literatura en inglés. Y luego de determinar esa cantidad de mineral, como por ejemplo en estos dos ejemplos, determina el área en el cual ese contenido mineral se encuentra. Luego de hacer un cociente nos permite determinar la densidad mineral ósea, que no es más ni menos que la cantidad de gramos que tiene de mineral por cada unidad de área en esa imagen obtenida. Y luego a estos datos va a tratar de interpretarlos. Así es que va a comparar los valores que presenta de densidad mineral en gramos sobre centímetro cuadrado con una población de adultos jóvenes. Esto es lo que se definió por la OMS como T-score. Y no es ni más ni menos que la cantidad de desvíos estándar por debajo o por encima del promedio de los adultos jóvenes que se encuentra la muestra que nosotros hemos evaluado. Así, por ejemplo, en esta muestra de 0,814 gramos sobre centímetro cuadrado,
esto se encuentra 1.4 desvíos estándar por debajo del promedio de las personas entre 20 y 40 años, mujeres. Pero además la densitometría también compara estos valores con los que presentan las personas de la misma edad. En este caso, una paciente de 51 años es comparada contra otras pacientes de su misma edad y peso. Y el equipo también determina con respecto a esa población de referencia que ya tiene precargada en su sistema que esta persona se encuentra 0,7 desvíos estándar por debajo del promedio de las mujeres de esa edad y ese peso. El equipo no hace solo eso, sino también nos grafica la imagen de los sitios evaluados y nos presenta una gráfica al costado donde nos muestra cómo se comportan estos valores en relación a la población en referencia. Si bien las gráficas pueden ser ligeramente diferentes de acuerdo al equipo, básicamente tienen esto. Dos ejes de ordenadas, a la derecha los valores de T-score, a la izquierda los valores de densidad mineral en gramos sobre centímetro cuadrado y por debajo una lista con la edad. Vemos en este caso, graficados en verde, amarillo y rojo, las distintas bandas de T-score, hasta -1 verde, que serían los valores de densitometría considerados normales por la Organización Mundial de la Salud, en amarillo entre -1 y -2,5, que es la banda de densitometría en rango de osteopenia, y de -2,5 hacia abajo los valores de osteoporosis. Tengamos en cuenta que -1 inclusive es considerado normal y de -2,5 en adelante es considerado osteoporosis. Estos dos son los umbrales que define la Organización Mundial de la Salud. Además, en la gráfica también encontramos una línea diagonal que en general presenta tres líneas. La del centro sería la gráfica del Z-score 0 de densidad mineral para las personas de igual sexo y peso. Y por encima y por debajo los niveles de Z-score +1 y -1. Por esto, si queremos ubicar dónde se encuentra nuestra paciente, veremos que ella se encuentra en un valor de -1.4 de T-score y -0.7 en la banda de su edad. Esta gráfica puede ser muy útil para interpretar la densitometría en un solo vistazo. Esta mujer tiene la densitometría ligeramente alterada en relación a las mujeres jóvenes, esto es decir, tiene osteopenia, y se encuentra dentro de un desvío estándar de las mujeres de igual edad y peso, es decir, no está mucho más afectada que las mujeres de su misma edad. Bueno, entonces, ¿qué es el T-score? El T-score es un valor que nos permite comparar a nuestras pacientes con una población joven, es decir, una población que se encuentra en el pico de masa ósea. Este valor puede utilizarse solo en las posmenopáusicas y nos permite hacer el diagnóstico tanto de masa ósea normal como osteopenia u osteoporosis. Todas las personas que tengan un T-score de -1 o mayor tienen densitometría normal, valores menores a -1 y mayores a -2,4 presentan osteopenia y todos los valores de -2,5 de T-score hacia abajo hacen el diagnóstico de osteoporosis, pero solo en la posmenopausia. Otro concepto importante es que cada descenso de un punto de T-score implica más riesgo de fractura y, por ejemplo, en la cadera implica un riesgo del doble de fractura de cadera por cada punto de T-score que descienda. Es decir, es un marcador claro de riesgo relativo. En cambio, el Z-score nos permite comparar con población de igual edad y peso y es muy útil y es el valor que debemos utilizar en las premenopáusicas. En premenopáusicas no debemos hacer diagnóstico de osteoporosis y no debemos mirar el T-score, sino el Z-score. En estas pacientes miraremos el Z-score hasta -2 inclusive y lo consideraremos adecuado para la edad. En cambio, las pacientes con un Z-score menor que -2 serán consideradas portadoras de baja masa ósea para la edad.
De aquí se desprende un concepto importante, y es que la osteoporosis no puede diagnosticarse en la premenopausia a menos que existan fracturas por fragilidad. El diagnóstico densitométrico de osteoporosis no existe en la premenopausia. Y tampoco existe el diagnóstico de osteopenia, ya que este diagnóstico es exclusivamente densitométrico y en la premenopausia no podemos hacer diagnósticos a través de la densitometría. Toda mujer premenopáusica que tenga un Z-score menor o igual a -2, es decir, correspondiente a baja masa ósea para la edad, debe ser evaluada en búsqueda de causas secundarias de baja masa ósea. Bueno, entonces, ¿qué debemos evaluar en las densitometrías que nos llegan? En el caso del raquis anteroposterior, es muy importante mirar la imagen que nos presenta, ya que si bien tiene el rótulo muy claro de que la imagen no es para diagnóstico, puede darnos muchos datos sobre la paciente. Con respecto a la calidad de la adquisición, debemos asegurarnos que ambas crestas ilíacas se incluyan, que el raquis esté centrado, que incluya las 4 vértebras, 1 o 2 barridos por encima de la última vértebra lumbar, es decir, la L1, ya que el escaneo se hace de abajo hacia arriba, por eso digo la última. Que los perfiles, es decir, los contornos de cada una de la vértebra, hayan sido adecuadamente determinados. Fíjense que eso se ve en amarillo y esto debe coincidir con el borde que estimamos que presentan las vértebras. Y a su vez la forma de cada una de ellas, ya que las primeras 3 vértebras tienen una forma parecida a una U y la 4ª vértebra lumbar parecida a una H, debemos determinar si las vértebras han sido correctamente rotuladas. Una vez que vimos esto, podemos detenernos en la evaluación de la gráfica que acompaña a la densitometría, ya que esta nos va a dar datos sobre el T y el Z-score de la paciente. Notemos, por ejemplo, en este caso, donde las bandas de colores son diferentes que la anterior densitometría que les había mostrado como ejemplo, pero podemos tener una idea de que esta paciente tiene alrededor de 45 años, lo cual debe coincidir con los datos clínicos que ya contamos, y que se encuentra en un nivel de T-score bajo y en un nivel de Z-score bajo en el primer vistazo. Cuando vamos a evaluar la tabla de los resultados, vamos a encontrar muchos más datos. Detalladamente se van a mostrar los valores de densidad mineral ósea de cada una de las vértebras por separado, L1, L2, L3 y L4, sus niveles de T-score y los porcentajes que lo acompañan, y sus niveles de Z-score y los porcentajes que lo acompañan. Seguidamente, la gráfica va a mostrar los valores de densitometría de vértebras agrupadas en forma continua, por ejemplo L1, L2, es decir, de ambas vértebras juntas, de L1 a L3, es decir, el grupo de L1, L2, L3 y así sucesivamente. De cada uno de ellos tendremos un valor de densitometría en gramos sobre centímetro cuadrado, una puntuación de T-score y una puntuación de Z-score. Para evaluar nuestros pacientes, nosotros debemos considerar algún grupo de vértebras, ya que nunca podemos utilizar para hacer el diagnóstico de algún paciente una sola vértebra aislada. Pensemos que la osteoporosis o la osteopenia son diagnósticos sistémicos y si utilizamos una sola vértebra para definir este diagnóstico podríamos incurrir en un error. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, la vértebra L4 tiene un T-score de -3,3. Si nosotros dijéramos que la paciente tiene osteoporosis, estaríamos incurriendo en un error, ya que pensaríamos que todo su esqueleto tiene riesgo de fragilidad cuando en realidad es solo una vértebra. Entonces, lo que deberemos hacer es elegir un grupo de vértebras, como por ejemplo L1, L2 o L2, L3. En este caso, el grupo de vértebras que yo seleccioné para esta paciente es de L2 a L4, que tiene un T-score de -2,4 para hacer el diagnóstico. ¿En qué pacientes no vamos a poder utilizar la densitometría de raquis lumbar? En las personas que tengan material de osteosíntesis, es muy difícil evaluar la densitometría de columna, ya que esto representa grandes cantidades de artefactos y es preferible utilizar otro sitio esquelético. Por otro lado, en los pacientes que tienen significativa artrosis, muchas calcificaciones vasculares o escoliosis, como la paciente
que presentamos a la derecha también deben evaluarse en otros sitios esqueléticos preferentemente y no a nivel de raquis lumbar. En otros casos van a presentarse en las vértebras situaciones diferentes, como por ejemplo en esta paciente, en donde la vértebra L1 se ve visiblemente más densa, más baja que las vértebras adyacentes, y esto incluso puede evaluarse a través de los valores, ya que esta vértebra presenta una puntuación de T-score de más 0,9 en comparación con todas las demás que se encuentran mucho más bajas. Existe una regla que nos permite excluir vértebras del análisis, y es todas aquellas que presenten alteraciones claramente visibles que hagan sospechar una causa de sobrevaloración. Esta regla se cumple para la vértebra L1. Pero no solo eso, esta vértebra presenta más de un punto de T-score de diferencia con respecto a las vértebras adyacentes, con lo cual claramente la vértebra L1 debe ser excluida de este análisis. Cuando nosotros queramos hacer un diagnóstico de la patología ósea sistémica que pueda presentar una paciente como esta o no, debemos seleccionar un grupo de vértebras que excluya a L1, como por ejemplo L2, L4. En tal caso, el T-score de esta paciente es menos 2,7 y presenta un diagnóstico de osteoporosis. Por otro lado, podemos ver qué interesante esta paciente añosa de 83 años, que en realidad comparada con las mujeres de su edad se encuentra relativamente parecida. Tiene un Z-score a nivel de L2-L4 de menos 0,1, es decir, esta paciente añosa, que está muy parecida a las mujeres de su edad, sin embargo, tiene osteoporosis. En la evaluación de la densitometría del fémur proximal deberemos tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, que la alineación de la diáfisis esté adecuada, es decir, vertical, que el trocánter menor se insinúe mínimamente en la imagen, y esto implicará que el fémur ha tenido una adecuada rotación y que el técnico lo ha posicionado adecuadamente. Una vez que evaluamos estos aspectos técnicos de la densitometría, nos podemos detener a evaluar qué pasa con cada una de las áreas de interés. Una de ellas es el área del cuello femoral, que está sombreada en este caso en verde, y el área del fémur total, que es la suma del área sombreada en naranja y el área sombreada en verde. Así, en el informe de la densitometría tendremos algo parecido a esto, una tabla donde se nos informa la densitometría del cuello, de un área llamada área de Wurtz, que es el cuadrado localizado en el centro del cuello femoral, el área del trocánter, que hace referencia al área del trocánter mayor, la diáfisis y el fémur total. Si bien todos estos datos pueden ser importantes en la evaluación clínica del paciente, solo la puntuación de T-score del cuello femoral y del fémur total pueden utilizarse para hacer el diagnóstico densitométrico de nuestra paciente. En este caso, el T-score del cuello femoral corresponde a menos 2,1, osteopenia, y el del fémur total a menos 2,7, osteoporosis. De estos dos sitios, vamos a utilizar el que se encuentre peor para definir el diagnóstico de nuestra paciente. Es decir, esta paciente presenta osteoporosis, ya que el T-score de fémur total cumple con el criterio de diagnóstico. Va a haber situaciones en que la densitometría de fémur proximal no va a ser evaluable, como por ejemplo en el caso de la izquierda, en la presencia de material de osteosíntesis. Si bien existe una forma de analizar a los pacientes con prótesis de fémur completa, este análisis en general no representa demasiado rédito. Y en el caso de la izquierda, ya mucho más difícil de distinguir, sobre todo por la calidad de la imagen, pero no quería dejar de mostrárselas, lo que podemos ver es que el fémur izquierdo de esta paciente morfológicamente es muy diferente del fémur derecho. Créanme, pero esta paciente vino con una fractura impactada en valgo, es decir, una fractura de cuello femoral, y se ve claramente cómo la imagen es mucho más densa a nivel de la cadera izquierda y que el cuello femoral es mucho más corto. En este caso, la densitometría de este cuello femoral fracturado se encuentra falsamente sobreestimada. En la densitometría de antebrazo, que se utiliza, ya dijimos, exclusivamente en los pacientes en que no podemos evaluar las anteriores,
ya sea por presencia de obesidad o artefactos o en pacientes con hiperparatiroidismo, el sitio a analizar es el radio 33%. El radio 33% es un sitio de interés ubicado en la diáfisis del radio, en la cual hay fundamentalmente hueso cortical. El diagnóstico final de la densitometría se define y es solamente uno: normal, osteopenia o osteoporosis. Debemos evaluar todos los sitios de interés que fueron evaluados en la densitometría y de ellos tomar en cuenta solo aquellos validados para realizar el diagnóstico de osteopenia u osteoporosis, como son el cuello femoral, el fémur total, el raquis lumbar o el radio 33. No puede realizarse diagnóstico de otros sitios de interés, por ejemplo, si el radio ultradistal o el trocánter presentan un diagnóstico que no es corroborado por los demás sitios de interés, no representa el diagnóstico de la densitometría, y el diagnóstico tanto de osteopenia como de osteoporosis solo puede hacerse en la posmenopausia. Entonces, repasemos cómo interpretar la densitometría en esta paciente con una densidad mineral de 0,673 gramos sobre centímetro cuadrado, comparándola con las pacientes jóvenes de entre 20 y 40 años. El T-score es menos 2,6. Y ya que presenta más de 80 años, comparada con las mujeres de su misma edad y peso, ella se encuentra con un Z-score de menos 0,6, es decir, tiene una masa ósea que la posiciona como osteoporótica, sin embargo, se parece a las mujeres de su edad. Esto no implica que tengan menos riesgo de fractura. Entonces, ¿cómo interpretamos los resultados de la densitometría? La densitometría es una evaluación sobre el riesgo relativo de fractura de las personas. Es decir, mirando esta tabla podemos entender algunas cosas. Tanto peor es la densitometría de raquis lumbar de una persona, más será el riesgo de fractura, sobre todo a nivel de la columna, y por cada T-score de diferencia que tenga en la densitometría de raquis lumbar, puede más que duplicar su riesgo de fracturarse a nivel de la columna. Esto también sucede para la cadera y para el riesgo de fracturas en general, aunque cada densitometría es más específica para predecir fracturas en su sitio que en otros lugares. Por ejemplo, a nivel del fémur total vemos que pasa algo semejante. Por cada punto de T-score puede aumentar 2,7 veces el riesgo relativo de fracturas de cadera y algo menos la de columna y la de fractura en general. El radiodistal también permite predecir las fracturas de cadera y todo esto ha sido validado clínicamente. Sin embargo, esto de tener más riesgo que una persona que tiene la densitometría mejor no nos da mucha cuenta de cuál es el riesgo absoluto de las personas. El riesgo absoluto puede estimarse utilizando algún sistema de calculadores de riesgo y el más difundido es este de la Organización Mundial de la Salud llamado FRAX. El FRAX nos permite calcular el riesgo absoluto de las personas entre 40 y 90 años utilizando datos epidemiológicos y económicos de cada país. Debemos determinar para cada persona la edad, sexo, peso, talla, antecedentes de fractura por fragilidad previa, antecedentes de fractura de cadera en los padres, tabaquismo actual, corticoterapia, la presencia de artritis reumatoidea, causas de osteoporosis secundaria como por ejemplo amenorreas, esto no refiriéndose a la posmenopausia obviamente, el consumo actual de alcohol y, en caso de que se cuente con él, la densitometría de cuello femoral. Así, presionando el botón calcular, obtendremos un valor de riesgo de dos sitios para la fractura, de fracturas osteoporóticas mayores y de las fracturas de cadera. Se considera que un riesgo de fractura mayor de más del 20% a 10 años o de cadera de más del 3% a 10 años es un buen umbral para intervenir y realizar un tratamiento. ¿Qué
¿Qué es el TBS? El TBS es otra de las evaluaciones de riesgo relativo que podemos hacer y es una herramienta que está ganando difusión actualmente, entre muchas otras que tendremos disponibles más adelante. El TBS es un índice de heterogeneidad de la distribución de la densidad mineral en las vértebras. Este índice nos da una idea de cómo se comporta el hueso trabecular en este sitio esquelético y nos da un valor que no tiene unidades de TBS. Se consideran normales valores de TBS por encima de 1350 y que representan valores de microarquitectura degradadas, valores de menos de 1200. Sin embargo, este es también, al igual que la densitometría, un estimador de riesgo relativo y es bastante difícil tomar conductas utilizando estos valores en forma aislada sin tener en cuenta la densitometría, la edad de la persona y otros factores de riesgo clínico. Por lo tanto, los valores de TBS resultan sumamente útiles cuando podemos adaptarlos a la evaluación de riesgo absoluto ajustando el FRAX. Una vez que tenemos el resultado de nuestra evaluación de FRAX, podemos presionar en el botón de ajustar por TBS y con esto lograr una estimación de riesgo mucho más adecuada que solamente mirando el valor de TBS. En la evaluación de riesgo de fracturas de una persona, podemos utilizar valores como la densitometría, el FRAX o el TBS, pero resulta de suma importancia conocer si la persona presenta las fracturas vertebrales. Debemos tener en cuenta que las fracturas vertebrales son alteraciones de la forma vertebral que frecuentemente pasan desapercibidas ya que 1/3 de ellas solamente presenta síntomas. Sin embargo, las fracturas vertebrales representan una alta carga de morbilidad y mortalidad y representan riesgo de nuevas fracturas. En 1993 se definió a través del método semi-cuantitativo de Shenant una forma bastante práctica de diagnosticar las fracturas vertebrales que se realiza sobre las imágenes laterales de columna, ya sea a través de radiografías u otros estudios de imagen seccional como pueden ser la tomografía o la resonancia. En ellas lo que debemos hacer es medir la altura de los distintos sectores de la vértebra anterior, medio y posterior. Cuando haya descenso de la altura anterior de una vértebra decimos que está presente acuñamiento y cuando presente descenso de la altura media de la vértebra decimos que presenta biconcavidad. Si la reducción de la altura es entre el 20 y el 25%, la fractura será considerada de grado 1, hasta el 40% de grado 2 y mayor a eso, grado 3 o fractura severa. Para hacer el diagnóstico de fractura vertebral es suficiente solamente la evidencia de la alteración de la forma vertebral o alteración morfométrica. Con esto será suficiente para el diagnóstico. Y sabemos que las fracturas vertebrales son un problema frecuente y les quería mostrar estos datos de Argentina, del estudio Lavos, donde vemos que hasta el 10% de las mujeres de entre 50 y 60 años pueden presentar fracturas vertebrales que no habían sido percibidas por la presencia de clínica en una radiografía convencional de la columna y que en mujeres de más de 80 años este valor llega hasta el 25%. Analicemos estas radiografías de una paciente que se presentó con lumbalgia. ¿Notan algo llamativo en alguna de las vértebras? Podemos ver cómo a nivel de la vértebra lumbar 2, la plataforma superior está claramente deformada presentando una alteración morfométrica vertebral en forma de acuñamiento. Cuando se realizaron resonancias a esta paciente, pudimos ver claramente en las imágenes en T1 una imagen hipointensa y en las imágenes en T2 una imagen hiperintensa lineal, claramente coincidente con una fractura vertebral aguda. Ahora, ¿esta fractura vertebral puede llegar a ser patológica? Quería mostrarles cómo podemos hacer para diagnosticar y hacer el diagnóstico diferencial entre fracturas vertebrales patológicas sugestivas de metástasis y fracturas osteoporóticas.
Las fracturas vertebrales crónicas no presentan alteraciones de señal de ningún tipo en la resonancia y lo único que podemos ver en ellas es la alteración de la forma vertebral, como si fuera una radiografía. Sin embargo, las fracturas osteoporóticas agudas y las fracturas metastásicas presentan alteraciones de la intensidad de señal que deben ser estudiadas. Una de las cosas más importantes para distinguir las fracturas osteoporóticas de las metastásicas es la forma de la fractura. En las fracturas agudas veremos deformidad. En cambio, en las fracturas metastásicas es bastante común encontrar abombamiento de alguna parte de la vértebra, especialmente del muro posterior de la vértebra, y en el caso de constatarse con compromiso de los elementos del arco posterior, como los pedículos o las láminas, o de las partes blandas, esto será sumamente sugestivo de metástasis. Con respecto a los cambios de intensidad de señal, tanto fracturas agudas como metástasis tendrán hipointensidad, pero lo diferente será la localización. En el caso de las fracturas vertebrales osteoporóticas se verá una banda de cambio de señal, en cambio en las metástasis este cambio de señal será difuso. Con respecto a las imágenes en T2, también ambas serán hiperintensas, pero también es diferente el sitio donde se verá. Y en el caso del comportamiento con el contraste con gadolinio, en el caso de las fracturas vertebrales el refuerzo será homogéneo, en cambio en el caso de metástasis el refuerzo es heterogéneo. En las personas en riesgo debemos considerar hacer los siguientes estudios: una densitometría de columna lumbar y fémur proximal, la radiografía de columna dorsal y lumbar de perfil, y si fuera posible acompañarla con una de frente, un laboratorio cuya mínima expresión será una evaluación de calcemia, pero podemos ampliarlo de acuerdo a las posibilidades, y en el caso de los pacientes en alto riesgo consideraremos la derivación al especialista, ya que estas patologías deben planificarse sus tratamientos a muy largo plazo. ¿Quiénes van a ser buenos candidatos para recibir tratamientos? Los pacientes que han tenido fracturas de cadera, que tienen osteopenia y otras fracturas de fragilidad como vertebrales, de húmero proximal o de pelvis, aquellos que tengan densitometría en rango de osteoporosis. Para esto obviamente las mujeres deben ser posmenopáusicas, ya que si no, no consideraremos que tienen osteoporosis. Y en las personas que tengan osteopenia y un FRAX que represente umbrales de intervención como un riesgo mayor a 3% de fractura de cadera o un riesgo de mayor a 20% de fractura mayor por FRAX. Como conclusiones, podemos decir que la densitometría es una útil herramienta para la evaluación de riesgo relativo, que la evaluación de riesgo no se limita exclusivamente a la realización de densitometría y puede completarse mediante una evaluación de FRAX que ayuda a estimar el riesgo absoluto de fracturas, que el antecedente de fracturas clínicas y la presencia de fracturas vertebrales implican mayor riesgo de nuevas fracturas y deben ser tenidas en cuenta en la evaluación, y que debemos valorar el riesgo de fracturas para decidir quiénes pueden beneficiarse de un tratamiento oportuno y planificado a muy largo plazo. Les agradezco mucho por su atención y espero que hayan disfrutado este encuentro. Muchas gracias.